Elementos finales para la formulación de proyecto. Alcances y limitaciones. El presente video pertenece y es parte del material didáctico del curso Formulación y Evaluación de Proyectos, elaborado por Marian Álvarez Hernández para efectos del curso. ¿Qué son los alcances? En este apartado consiste en explicar qué son los alcances del proyecto. Se relaciona con aquello que se pretende lograr a lo largo de la realización de un proceso de ejecución. Tiene que ver con los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar. Se debe indicar, explicar y describir hasta dónde se pretende llegar con y qué beneficios va a ofrecer. Tienen que explicar los beneficios en 3 ámbitos. El primer ámbito sería a nivel académico. Como el proyecto se inscribe dentro de un programa de gestión de turismo sostenible de una universidad pública y dentro del marco de práctica de especialidad, hay que explicar cuál es el beneficio que va a recibir la institución y el programa académico con la realización de este proyecto. A nivel institucional, hay que explicar qué instituciones se van a beneficiar con la ejecución y con los datos que arroje este proyecto. Instituciones como el SINAC, como el Mideplan, como el MAC, como el INDER, como la SADA, entre otros. A nivel particular, se debe explicar los beneficios que va a recibir la población inmediata que va a ser beneficiaria. Por ejemplo, pueden ser finqueros, pueden ser asociaciones comunales, pueden ser guías locales, puede ser asociación de artesanos, entre otros. ¿Qué son las limitaciones? Las limitaciones son las restricciones propias del tipo de problema abordado. Cada proyecto surge a partir de un problema detectado. Es decir, todos aquellos impedimentos que se pueden llegar a encontrar durante la ejecución del proyecto, señala Campos 2015, página 54. Existen obstáculos y ella señala que son 3. Obstáculos a nivel teórico se refiere a que a la hora de ir a hacer el trabajo de campo, de recoger los datos e interpretarlos, puede ser que en el momento de interpretación se dé cuenta de que no existe a nivel de teoría o a nivel de conceptos una manera de interpretar algún dato que fue recopilado en ese momento. Es decir, que hay ausencia de teoría o que hay ausencia de elementos para interpretar los datos recopilados. A nivel metodológico, un obstáculo a nivel metodológico puede ser que el proyecto se planificó y se formuló mediante un enfoque metodológico, pero a la hora de llegar al campo y recoger los datos, debido al tipo de datos que se recogieron, haya que cambiar el enfoque metodológico del proyecto. Y a nivel práctico refiere que cuando se está en el trabajo de campo, puede ser que algún proceso de recopilación de información, de entrar en contacto con las personas, con las instituciones o con las organizaciones, puede haber alguna limitación relacionada con la comunicación o el acceso a la información. El cronograma. Para efectos de la formulación de este trabajo se solicita y se comprende como cronograma aquella descripción en donde se especifican las acciones por realizar y las fechas propuestas para cada uno. Este cronograma debe ser congruente con el enfoque y el tipo de proyecto, señala Campos 2015, página 55. ¿Cómo se puede organizar este cronograma? Se le sugiere, debido a la naturaleza del proyecto, a las características de la carrera y el enfoque social, que es un componente muy importante dentro de esta formulación, organizarlo por fases. Se les sugiere las siguientes fases. Fase 1, formulación del proyecto. Fase 2, diseño y validación de instrumentos. Fase 3, organización y planificación de la recolección de datos. Fase 4, organización y tabulación de datos. Fase 5, interpretación de los datos. Fase 6, elaboración de informe. Fase 7, presentación del informe. Cada una de estas fases va a corresponder a tiempos establecidos del año en curso. Con respecto a la fase 1, formulación de proyectos, se procede a dar el siguiente ejemplo. Si tomamos en cuenta de que la fase 1, formulación de proyectos, está conformada por 7 actividades, por 8 actividades que ustedes visualizan en esta tabla
que va de A1 a A8. La actividad 1 consiste en delimitar el problema y los objetivos y justificación. En este caso, el tiempo estimado de elaboración tiene que indicar una fecha de inicio y una fecha de finalización y en qué estado se encuentra dicha actividad. Lo mismo tienen que hacer con cada una de las actividades correspondientes. Por lo tanto, hay que describir que cada una de las fases, en este ejemplo que estamos brindando, la fase 1, formulación de proyecto, está conformada por 8 actividades. Se hace una descripción de qué consiste cada una de las actividades y se estima el tiempo de realización de cada una de ellas. También es importante elaborar una gráfica que le ejemplifique al lector cómo se encuentra el desarrollo de cada una de las fases. Por ejemplo, en esta imagen que están visualizando tenemos que la fase 1 coincide o se denomina formulación de proyecto. En la formulación de proyecto van a haber un conjunto de actividades que están concatenadas, es decir, una necesita de la otra y pueden realizarse de manera simultánea. Entonces la gráfica nos demuestra que A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son actividades que están concatenadas y que una necesita del desarrollo y el alcance de cada una de ellas. Pero justamente las actividades finales, ¿verdad? Podemos visualizarlas que van a generar actividades específicas o productos específicos como es A7, que es la elaboración del informe, y A8, que es la presentación de la propuesta del proyecto. Adicionalmente, ustedes tienen que definir qué tipo de interpretación gráfica van a dar al cronograma. Señala Cerdas 2013, página 41, que el diagrama de Gantt puede ser una opción, el cual representa a nivel gráfico cuya longitud es medida en unidades de tiempo por semanas, demostrando el inicio y finalización de cada una de las actividades programadas. A continuación se les brinda un ejemplo. Hay 5 actividades programadas. Dentro del ejemplo que se está señalando está análisis del contexto institucional de los programas, análisis del perfil, revisión de la formulación humanística y social, secuencia de los cursos y aporte al perfil, actualización del curso y tipo de cambio curricular. Esto que acabo de leer corresponde a actividades específicas. Cada una de estas actividades va a tener gráficamente un periodo de inicio y un periodo de cierre. Y va también a identificar cuándo inicia cada una de las actividades. Este diagrama de Gantt se puede realizar por medio de Excel y pueden consultar tutoriales en internet, que hay bastantes y cortos, y es un procedimiento bastante sencillo. Otra manera de organizar el cronograma, una segunda opción que ustedes pueden valorar, es por medio de actividades y subactividades, el cual está conformado por las actividades más representativas, las cuales para alcanzar los productos establecidos implica la realización de subactividades, señala Rodríguez y Martínez, 2016, página 68. Un ejemplo es el siguiente. En esta gráfica ustedes pueden visualizar que al igual que la anterior, hay 5 actividades. Cada actividad ya ha sido denominada y para poder explicarle a la persona que está leyendo el proyecto, es necesario identificar el tipo de actividad que se va a realizar. En el caso de la actividad análisis del contexto institucional y los programas de curso, no tienen ninguna actividad predecesora, tal y como lo demuestra la gráfica. Y para el análisis institucional de los programas se hace una estimación de una duración en días de 5 días. La actividad análisis del perfil de ingresos se descompone, por decirlo de alguna manera, en 3 subactividades que han sido denominadas B1, B2 y B3, porque corresponden a la actividad B. Entonces, la actividad B se desarma, por decirlo de alguna manera, en 3 subactividades. Una es definir el nivel de entrada, la B2, establecer los recursos disponibles y la B3, sistematizar el análisis del perfil de ingreso. Y se estima que para alcanzar cada una de estas actividades
se calcula 15 días. Podríamos ser muchísimo más específicos y decidir, por ejemplo, que B1 va a durar 5 días, que B2 va a durar 5 días y que B3 va a durar 5 días. Lo mismo sucede con cada una de las actividades. Entonces, en el caso de esta gráfica consiste en delimitar las actividades, definir las subactividades y determinar días. Cada actividad es predecesora de la otra. O sea, yo necesito alcanzar y culminar una subactividad para dar paso a la siguiente. El presupuesto. El presupuesto en términos sencillos es la estimativa desarrollada de todos los costos necesarios para completar las fases y actividades del proyecto. Entonces aquí es muy importante. Hay que visualizar el proyecto de acuerdo al número de fases y actividades que se tienen programadas. Un ejemplo de construcción de presupuesto es el siguiente, en donde yo establezco la partida o la subpartida, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que les estoy brindando es producto de las subpartidas que maneja el Instituto Tecnológico de Costa Rica como una institución autónoma. Entonces tiene subpartidas que ya tienen un número establecido. En el caso de ustedes, si lo tienen a bien, podrían utilizar la misma subpartida para poder justificar el presupuesto. Por ejemplo, la subpartida de alquileres, la justificación es que para desarrollar el proyecto que se está ejemplificando acá, fue necesario alquilar un centro de capacitaciones. Otra subpartida es alquileres de maquinaria y equipo mobiliario, entonces el alquiler de transporte dentro de la zona de Talamanca. Esto quiere decir que se generó un presupuesto para cuando llegábamos a Talamanca y había que entrar a las comunidades, había que alquilar un vehículo o un bote o una panga para trasladarnos y llegar a la comunidad. Impresión de encuadernos y otros, gasto por concepto de impresión, encuadernación y reproducción, esto en caso del material que necesitaban los niños y jóvenes que participaron del proyecto y así sucesivamente. Entonces, como ustedes podrán visualizar, a la hora de justificar el proyecto, yo tengo que tener, este proyecto tiene que justificarse a partir de las fases y las actividades. Cada fase y cada actividad hay que establecer cuál es el recurso económico que necesito para poderla alcanzar. Esta presentación o esta imagen que ustedes están visualizando es la justificación del proyecto en términos globales. También puede visualizarse de esta manera muchísimo más sencilla, en donde se establece el gasto operativo para efectos del proyecto y se establece el monto. Para elaborar este pequeño video, se consultó esta bibliografía, Campos 2015, cómo hacer un trabajo final de graduación, San José, Costa Rica, editorial Universidad Estatal a Distancia, CERDA 2003, cómo elaborar proyectos, diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales educativos, Bogotá, Cooperativa Editorial y Magisterio. Y de Rodríguez y Martínez 2016, planificación y evaluación de proyectos informáticos estratégica, San José, Costa Rica, editorial Universidad Estatal a Distancia. Espero que este video les ayude a construir los componentes finales de la formulación de proyecto.